Vamos a dar comienzo a los quintos encuentros en el lugar, como de costumbre con un cartel de lujo. Tenemos con nosotros a Montserrat Abad, que bueno, ha repartido por ahí una pequeña información de su biografía y de su obra. Ella trabaja en la Fundación Gustavo Bueno, yo creo que con eso ya queda dicho todo, porque es probablemente la institución filosófica más importante del mundo en la actualidad. Y tiene, bueno, pues ahí lo podéis observar, diferentes trabajos entre los que destaca la Enciclopedia de Oviedo y su aportación a la Enciclopedia Simploque, que es una referencia de la filosofía en español en todo el mundo. Se encuentra actualmente realizando una tesis doctoral sobre Palacio Valdés y bueno, pues ya lo que os decía, desarrolla casi toda su actividad o toda su actividad en la Fundación Gustavo Bueno, ya creo que eso lo dice todo aquí. Ella lo que va a hacer es presentar un poco la situación en torno a las constituciones españolas, hacer un paso por todas ellas, en torno, como dice el título, a los conceptos que tratan, y esta conferencia pues sirve de base y es complementaria con la de mañana. Tengo que decir que el tema elegido pues es de plena actualidad porque hace unos meses se celebraron con gran boato y con acuerdo por todo el mundo unos actos en el cual se homenajeaban a la Constitución del 78, que es la vigente. Parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que es una auténtica maravilla, pero desde un pueblo tan pequeño como Carrascosa pues pretendemos darle abrir alguna vía crítica en torno a la del 78 y para ello es necesario recurrir a todas las anteriores. Nada más, le cedo la palabra a la señora Abad, que nos ilustre. Gracias, María. Bueno, yo en primer lugar, darle los buenos días. Quería agradecerle su asistencia porque con el día tan maravilloso que hace, lo que menos presta es quedarse a escuchar la conferencia, sino que presta irse a dar un paseo, ¿verdad? Entonces quiero agradecerles que estén aquí, aguantando todo lo que yo les vaya a decir el tiempo que estemos juntos. En segundo lugar, quería agradecer a la Asociación Cultural Isabel de Cervantes el que nos haya invitado a participar en estos actos. Y por último y especialmente quería agradecer a Iván, en primer lugar, que haya confiado en mí para poder explicarles esto que les voy a contar ahora. En segundo lugar, la hospitalidad que está teniendo con nosotros, que nos sentimos como en casa realmente. Y en tercer lugar, las tonterías que me ha tenido que aguantar a mí precisamente y puntualmente a lo largo desde que me dijo que quería que me hiciese cargo de esta conferencia hasta hoy mismo, bueno, hasta ayer mismo que hubo problemas de logística. Una vez iniciado este acercamiento a ustedes, quisiera, antes de empezar lo que es la conferencia propiamente dicha, quisiera explicarles el porqué del título de esta conferencia, Evolución histórica de las constituciones en España a través de sus conceptos. Porque realmente el hecho de elegir determinadas palabras para definirlo y no otras tiene importancia a la hora de todo lo que vamos a decir. Decía Thomas Hobbes, uno de los pocos filósofos que tienen la suerte de ser considerados por los juristas, que no se puede empezar a hablar de nada sin ponerse antes de acuerdo en los conceptos que se van a utilizar, bajo el riesgo, más que nada por el riesgo que se corre de que el receptor de nuestro discurso, de nuestro argumento, no se entere de lo que queremos decir o malinterprete nuestras palabras. Entonces yo prefiero sentar primero la base de estos conceptos y a partir de ahí pues que podamos construir algo. ¿Por qué evolución histórica? Bien, cuando yo elijo el término evolución para trazar este recorrido, lo hago no me estoy refiriendo evidentemente a la teoría evolutiva de la biología, porque sería una tontería que yo me estuviera refiriendo a esa teoría en concreto, pero sí que quiero tomar ciertos matices del término. En realidad yo lo estoy utilizando en la séptima acepción del Drake, que es que dice que es el desarrollo de las teorías o las ideas, ¿no? Entonces ahí estaríamos intentando ver cuál es el desarrollo de las teorías o las ideas dentro de las constituciones. Pero también lo estoy utilizando en su sentido más etimológico, es decir, en el de evolutio. Como todos ustedes saben, tanto en el Antiguo Egipto, Grecia, Roma, los libros no tenían el formato que tienen ahora, de su portada, sus hojas, sino que eran rollos de papel que estaban envueltos. Entonces la evolutio es desenrollar esos papeles y la evolutio es por donde se va, del volumen del libro. O sea, el libro es un rollo que hay que ir desenvolviendo para poder terminar de leerlo y llegar hasta sus últimas consecuencias, conclusiones hasta el final. Entonces, en este sentido también, y también porque el término evolución, frente por ejemplo al desarrollo, un desarrollo puede ser instantáneo, el término evolución tiene una vocación temporal que para mí es muy necesaria en todo esto que vamos a tratar. De ahí que lo adjetive como evolución histórica, porque lo que vamos a ver es cómo desde una primera matriz, que es la Constitución de 1812,
se desarrolla la historia del constitucionalismo español, se desarrollan las constituciones y todas ellas mantienen una relación directa con esa primera constitución. Todas ellas la tienen como referente. Una vez que tenemos más o menos claro por qué evolución histórica y no desarrollo conceptual o ninguna otra cosa, quería hacer también referencia, antes de pasar a constituciones, que quizás sea el último término que tenga que tratar, como por España no voy a aclarar el concepto de España, voy a dar por supuesto que todos tenemos una idea de lo que es España y que además es necesario, que además el término es impuesto por las condiciones en las que estamos, el lugar donde estamos, el idioma en el que nos estamos comunicando y también para señalar que no voy a tratar las constituciones ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni tantas otras constituciones que ha habido en los últimos 2 siglos. Por otro lado, un momentito por favor, esto de usar papel informático en lugar de papel normal, pues tiene sus cosas. Vamos a ver si paso aquí. Me he acelerado un poquitín y he ido un poco más rápido de lo que pensaba. Bien, el término constituciones. Cuando yo me refiero a constituciones en esta conferencia, quiero aclarar, porque claro, el término constituciones es un término, constitución en concreto es un término polisémico que está cargado de significado, que tiene mucha carga semántica, que además es utilizado por distintas disciplinas. O sea, la constitución dentro del ámbito médico es una cosa, dentro del ámbito biológico es otra, dentro del ámbito jurídico es otra. Entonces hay que acotar esa distinción, porque si no podríamos estar dedicándonos esta hora completa a discutir qué sentido tiene constitución. Yo voy a ser muy estricta y me voy a tener a la definición que desde el derecho constitucional o desde las disciplinas jurídicas se da del término constitución, que es ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. Pero quiero hacer un matiz, porque si bien para los juristas cualquier documento que reúna estas características, aunque en su nombre no lleve, o sea, no se haya titulado Constitución, lo es. Por ejemplo, las leyes de Franco para los juristas es una Constitución. Desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, desde esta acotación técnica que estoy haciendo para poder llevar a cabo la conferencia, no voy a tratar todos esos textos que no se han titulado a sí mismos como Constituciones, porque evidentemente no hay una intención de serlo. No hay, los legisladores que dan esos textos no tienen intención de que eso tenga el nombre de Constitución ni sea idéntica a las constituciones, que como veremos nacen en un ámbito completamente liberal y tienen su origen en los liberales. Y bueno, quizá el término de este título que resulta más difícil de explicar es por qué conceptos y no ideas o términos. Cuando nos referimos a conceptos los estamos entendiendo como objetos objetivos, es decir, los conceptos objetivos se mantienen en el ámbito de una categoría y las ideas se forman principalmente sobre conceptos de categorías diferentes. Las ciencias positivas utilizan conceptos, las ideas constituyen el campo de la filosofía y según esto las ideas objetivas son una determinación resultante de las confluencias de diversos conceptos que se forman en el terreno de las categorías matemáticas, biológicas, etc., o de las tecnologías, políticas, industriales, etc. Como pueden serlo, por ejemplo, la idea de causa, de libertad, estructura, materia, en este caso nación, soberanía, libertad, religión, etc., que vamos a ver cómo aparecen repetitivamente en todas las constituciones. Una vez que ya tenemos claro más o menos de lo que vamos a hablar a lo largo de esta hora, quiero advertirles también que, bueno, no quiero aburrirles o sea, el hecho de hablar de constituciones, yo podría estar aquí una hora no haciendo otra cosa más que enumerar artículos, hablar de diferencias estructurales entre las constituciones, etc. Pero yo no quiero aburrirles excesivamente con esos datos, porque además se pueden consultar en cualquier momento, yo los tengo aquí todos, si alguien los quiere se los puedo facilitar, entonces no veo una necesidad de estar abrumándoles. Sí que haré referencia a algunos de ellos porque es necesario para intentar explicarles cuál es el trabajo que yo he realizado con esta idea. En cualquier caso, probablemente la conferencia, o sea, la Constitución que sí me gustaría que quedase bastante clara y bastante machacada es la de 1812, porque como ya he dicho, es el germen de toda la historia constitucional, que tampoco voy a hacer yo una crítica a la historia constitucional, podría verse desde muchos puntos de vista y no voy a ser yo quien se meta en ese fregador en este momento.
Una vez puesto esto, voy a entrar en materia. Quisiera ponerles un poco en situación de cómo surge la Constitución de 1812. Es un periodo muy conflictivo para España, donde los cambios políticos y los sucesos se dan muy rápidamente. Hay que tener en cuenta que en 1805, en la batalla de Trafalgar, España es aliada de Francia y enemiga de Inglaterra. 3 años después, o sea, solo 3 años después, la situación diplomática ha cambiado totalmente. España es aliada de Inglaterra y enemiga de Francia. Entonces, quiero que se tenga que en menos de 3 años cambia totalmente, ¿verdad?, esta configuración de la política externa. En 1808, con las tropas napoleónicas ya instaladas en España, comienzan los conflictos. Aquí voy a alargarme un poquito más en el preámbulo de cómo surge la Constitución. Con las tropas napoleónicas instaladas en España empiezan a surgir los conflictos. Tenemos la referencia del 2 de mayo, pero antes del 2 de mayo ya hay conflictos con las tropas de Napoleón en diversos puntos de España, en La Rioja. La Rioja es que lo tengo en mente por una conferencia que asistimos nosotros hace unos años, algunos de los que estamos aquí presentes, en la que se nos contaba un caso de una molinera que había matado a un soldado polaco del ejército francés, una historia muy bonita, y que esto ocurre en marzo de 1808. Pero sí que es verdad que el 2 de mayo, aunque no sea un determinante a nivel político, sí lo es a la hora de que el resto de España se manifieste en contra del ejército francés por las matanzas y sangrías que ocurrieron el 2 de mayo. Una de estas repercusiones, y aquí puede parecer que soy algo localista, pero es que realmente tiene una importancia más que nada por donde estoy trabajando y porque vengo de Oviedo y tengo muy presente la historia de Oviedo en estos momentos porque he estado trabajando en ella. Uno de los puntos más importantes para determinar que comience la guerra contra Napoleón es Oviedo. En Oviedo, el 9 de mayo, hay una pequeña algarada en contra no a las tropas, porque las tropas napoleónicas no estaban en Oviedo, no habían llegado a pasar por Oviedo. La cuestión es que Asturias es una zona que en aquel momento era intransitable para los ejércitos, tampoco tenía un exceso de víveres, etc. Entonces no se instalan tanto allí como en el resto de España. Lo que sí ocurre es que llegan las cartas de Madrid, los obetenses se encienden, porque muchos de los que murieron, hubo bastantes muertos, unos 60 muertos asturianos en el 2 de mayo, entonces se encienden ante ver las noticias de que vienen de Madrid, las tropas napoleónicas están acabando con los nuestros, y obligan a que las autoridades locales tomen una postura que va a ser determinante, porque esta presión popular va a hacer que el 25 de mayo se disuelva la Junta General y se convoque la Junta Suprema del Principado de Asturias. ¿Qué ocurre con la Junta Suprema del Principado de Asturias? Que es un organismo lo suficientemente potente desde un punto de vista político como para iniciar acciones que van a dar lugar a la guerra. De hecho, la declaración, el 25 de mayo, cuando se proclama la Junta, esa Junta lo que hace es proclamar no solo proclamarse en contra proclamar la soberanía, la legitimidad de Fernando VII frente a Napoleón, sino que le declaran directamente la guerra a Napoleón. Esto es importante porque cuando yo he estado manejando datos, hay gente que fecha la primera declaración de guerra en la declaración de los alcaldes de Madrid, cosa que es falsa, porque los alcaldes de Madrid sí que hacen un enfrentamiento directo contra Napoleón, pero no le declaran la guerra. Tampoco es un organismo político, el de un ayuntamiento, el que pueda declararle la guerra a otro estado como era Francia. No es el caso de la Junta de Asturias, que sí tenía potestad, sobre todo por la ligazón que hay con el Principado de Asturias y por la importancia que tiene. O sea, nadie es rey de España si no está antes reconocido como príncipe de Asturias, a excepción un par de honrosas excepciones que ha habido en la historia por cuestiones políticas. El caso es que el 25 de mayo la Junta Suprema no solo se declara huérfana de su soberano, etcétera, sino que le declara la guerra a Napoleón. Y lo hace de esta manera, que me gustaría leerles el párrafo porque es bastante bonito. La cuestión es que hay, lo que quería decirles de los documentos, hay documentos que confunden el intento de Napoleón de evitar todos estos confrontamientos a través de una ley, que es el Estatuto de Bayona. La fecha en la que se produce el Estatuto de Bayona es el 6 de junio, y hay gente que pretende que ese 6 de junio es cuando se le declara la guerra. La guerra a Napoleón se le declara el 25 de mayo, y el 27 de mayo Fernando VII ya ha respondido con una carta apoyando esa revolución, porque realmente esto va a ser un proceso revolucionario que va a llevar
a la transformación de España desde el antiguo régimen a la nación moderna en la que hoy vivimos. Es decir, sí, eso, en la nación moderna en la que hoy vivimos. Entonces, bueno, como no encuentro el texto porque ando un poquito acelerada, si luego lo encuentro se lo voy diciendo. Una vez que tenemos esta situación, hay que ver quiénes son los que van a tomar el poder en España, quiénes son los que van a organizar no solo las diferentes juntas para organizar lo que es el país, que está absolutamente abandonado, está fuera de control, no hay una ausencia de poder, el único referente de poder y el único ejército que hay en el país es el francés. Y un grupo, porque no podemos decir que, o sea, la nación supuestamente está representada en toda la población, pero no podemos olvidar que la nación, el poder no está en manos de toda la nación, sino en un grupo que es el que lo ostenta. En este caso, en España, sabemos que la burguesía no era una clase que estuviese como en el resto de Europa, que estaba ya avanzada, que tenía cierto poder, sino que estaba relegada. Se confunde mucho con la aristocracia, porque realmente la aristocracia española era bastante liberal y burguesa. Y aparte hay otro componente muy importante, sobre todo a la hora de redactar la Constitución de 1812, que es la importancia del clero en todos estos proyectos, en todos estos problemas políticos. Que fue algo que Napoleón, si tuvo en cuenta, no se acordó de aplicar a España, porque todos conoceremos la frase de Napoleón de un cura me ahorra 10.000 gendarmes, pero Napoleón, cuando intenta dar leyes para España, lo que hace es intentar quitarle poder a la Iglesia. Esto va a provocar una dialéctica entre la Iglesia y el Estado que va a durar a lo largo de todo el XIX y que además va a estar muy presente en las constituciones, porque son dos rasgos que solo no comparten la Constitución de 1869 y la de 1931, que es el de ser monárquicas y católicas. ¿Vale? La Constitución de 1978, la que tenemos vigente, también es monárquica y católica como lo era la de 1812. Igualita, ahí no ha habido... Es una repetición, ¿no? del esquema que ya se marcó en 1812. Esos temblores del piso. Bien, entonces, bueno, me estoy enrollando con el 12 y no les estoy diciendo nada de las demás. Voy a intentar pasar así un poquito rápido y por encima, pero para ir marcando. Bueno, la Constitución de 1812 es una constitución que, vaya, que es como los ojos del Guadiana, que se la ve y no se la ve, pero casi más que no se la ve que se la ve. La vigencia de esta Constitución tiene 3 periodos, desde 1812 a 1814, los 2 años hasta que se termina la guerra, que Fernando VII está apoyando, y esto es bastante importante, porque los liberales, el clero y todos los que estaban de acuerdo con esta transformación del antiguo régimen en una nación política donde el rey no queda desposeído de todos sus poderes, pero ya no es la fuente originaria del Estado, ya no es el que organiza el Estado, ya no es el dueño de España. Tiene una función muy importante. El hecho de que la Constitución sea monárquica, que se haga en nombre del rey, y todas estas cuestiones tienen que ver con que había una necesidad de que se legitimase, o sea, no había ningún poder que legitimase el nuevo Estado, la nueva política y la nueva organización que se pretendía dar en el Estado. ¿Cuál es la forma de hacer que esto tenga vigencia, tanto jurídica como, o sea, que sea reconocido por el resto de los Estados como algo legal? Todos sabemos los problemas que hay con ciertas constituciones y con ciertos documentos sobre su legalidad e ilegalidad, entonces no vamos a entrar, pero sí que es muy, no relativamente, sino muy importante el hecho de que Fernando VII desde Francia esté en todo momento apoyando la creación de una constitución y la creación de la nación española. Lo que los liberales necesitaban a Fernando VII para que legitimase este nuevo Estado. Lo necesitaban absolutamente. Si Fernando VII se hubiera negado, probablemente la Constitución de Cádiz no hubiera llegado nunca a ningún sitio. Claro que Fernando VII también es una persona que, en las historias que nos han enseñado en los colegios, parece como un personaje ahí que le preocupaba más su propia vida. A mí me parece un tío realmente inteligente, porque lo que hizo es estar engañando durante todo el tiempo que a él le convino, simplemente por recuperar la monarquía española. Estuvo engañando a los liberales y a todos aquellos que estaban luchando por la nación. Para 1814, cuando regresa a España, y que regresa gracias a los liberales y a toda esta gente que ha estado luchando porque legitime un régimen nuevo, lo que hace es le convocan a las Cortes de Cádiz, él directamente pasa de la convocatoria de Cádiz, se va a Valencia, alza el manifiesto de los persas y de los diputados que se habían aliado con él
para eliminar la Constitución de 1812, la elimina y se dedica a perseguir a los liberales y a todas las personas que le han hecho, además personas en concreto, que le han hecho recuperar el poder, restaurar el antiguo régimen en España. Con lo cual, en 1814, esta nueva nación política queda de nuevo olvidada y se vuelve a instalar la monarquía, la monarquía absolutista. Sin embargo, Fernando VII tampoco lo va a tener tan fácil. Nadie se va a olvidar de la traición de Fernando VII a la nación. Y en 1820, Riego organiza una revolución que además es muy importante señalar que la mayoría de los que iniciaron las primeras revueltas con Riego eran universitarios. Los universitarios de Oviedo, por ejemplo, se vuelcan, en las universidades españolas se vuelcan en esta revolución. Riego consigue que se vuelva digamos que vuelva a ser legal la Constitución de 1812. Pero lo consigue por un periodo mínimo que es el trienio liberal, que son 3 años, de 1820 a 1823. En 1823 vuelve a quedar derogada la Constitución, Fernando VII vuelve a las andadas y hasta 1833 no va a haber en España ninguna intención de volver a un régimen constitucional. En 1833 muere Fernando VII, tenemos el problema de la sucesión de España, que aquí es, y además es fundamental porque si no, probablemente la Constitución de 1837 no hubiera llegado a suceder. Lo que ocurre es que, claro, Fernando VII, ya en un momentito, que necesito darles unos datos y no tengo esto muy bien organizado. Me van a perdonar, pero son las cuestiones del directo. El problema de la sucesión de Fernando VII comienza en 1830. Quiero hacer referencia a esto porque puede parecer que cuando Fernando VII muere se trata de dar el trono a su hija, aparece un advenedizo que es Carlos, que quiere ser rey de España también, pero no es para nada advenedizo y les voy a explicar por qué. El problema en 1830 Isabel II no había nacido. ¿Cuál es la cuestión? Que si muere, empiezan a plantearse por las enfermedades de Fernando VII que pueda morir sin descendencia. Y si muere sin descendencia, ¿quién puede ser el mejor candidato o el candidato ideal para ser rey de España? Claro, una de las figuras que se alza como representativa, o sea, que es elegida como posible sucesor del rey actual de Fernando VII es Carlos. Pero claro, nace Isabel. Y si nace Isabel, pues ya hay una heredera legítima. Y es legítima porque Fernando VII en 1830, esto fue con una diferencia de meses. O sea, no se sabía, perdón, me estoy liando, sí. Unos meses, o sea, una vez nacida Isabel, Fernando VII lo que hace es en 1830, en la Granja, retomar la pragmática sanción de Carlos IV, que en 1789 derogaba la ley sálica. La ley sálica es la que prohíbe que las mujeres sean herederas al trono. Carlos IV realizó la pragmática sanción, pero no había llegado a aplicarse nunca. Fernando VII ve en ella la posibilidad legítima de que su hija sea reina sin ningún otro problema. Sin ningún otro problema no, porque Carlos ya había sido marcado como heredero al trono, y eso estaba claro que iba a dar lugar a distensiones y a conflictos políticos, como de hecho fueron después las 2 guerras carlistas. En 1833, puesto que la infanta Isabel no tiene edad para gobernar y tiene que esperar a la mayoría de edad, que tampoco es una mayoría de edad como la que tenemos hoy, que son 18 años, que eran 13, cuando Isabel II ya se la considera apta para gobernar, tiene 13 años. Lo cual, bueno, hoy sabemos, cualquiera impediría a un niño de 13 años realizar ninguna función de gobierno. En cualquier caso, no fue una reina que realmente no gobernó ella, sino que gobernó el gabinete que tenía alrededor. Pues bien, la regente María Cristina se da cuenta perfectamente de que hay un conflicto de intereses por la herencia al trono, o sea, por quién va a ser el próximo rey de España. Para ello, lo mejor es aliarse con los liberales que tienen una potencia económica y política muy importante en España. Pero ¿cuál es la imposición de los liberales? Que sea un régimen constitucional, que sea una monarquía constitucional, es decir, retomar la del 12, y aquí sí que es un punto importante para que veamos cuál es la concatenación de las constituciones. La Constitución de 1800, bueno, quería haberles explicado un poco los conceptos del derecho constitucional acerca de las constituciones. Según el derecho constitucional, las constituciones pueden ser, según su origen, pactadas, otorgadas o impuestas. Pactadas son cuando se pactan, precisamente esta del 37 será una constitución pactada en cuanto que es entre las fuerzas políticas que hay en el Estado que se pretende organizar mediante esa constitución.
en este caso los liberales y la regente. La constitución impuesta sería aquella que, a falta de un rey y a falta de nadie que gobierne la nación, en este caso la del 12, un grupo decide darle una constitución a ese Estado. Esa sería la del 12. A falta de un rey, a falta de ningún gobierno, se le impone una constitución. Y la otra sería, y el otro tipo de constituciones son las otorgadas. Las otorgadas es cuando el rey o la cabeza visible del poder otorga la constitución a la nación. Esta sería el Estatuto de Bayona, pero el Estatuto de Bayona, yo quiero decir que, bueno, hace un momento lo hablaba con Atilana afuera, hay una tendencia relativamente reciente a considerar el Estatuto de Bayona como la primera constitución española. Bueno, pues desde mi punto de vista, y yo creo que desde cualquiera que tenga 2 dedos de frente o 2 dedos de criterio, esto es una tontería grandísima. Primero, porque fue una ley que jamás fue aprobada. De hecho, la redacción del Estatuto de Bayona es 15 días después de haberle declarado la guerra a Napoleón. O sea, era un intento de Napoleón por restaurar el orden que veía que se le iba de las manos de España y con la importancia que tenía España no solo para el control de Portugal, sino para el control, y esto es mucho más importante, de América. O sea, realmente cuando Napoleón engaña supuestamente a la Casa Real, diciendo que va a entrar en Portugal, que por eso quiere los ejércitos, no está buscando entrar en Portugal. Lo que está buscando es el comercio con América. Es una fuente de ingresos totalmente manipulada por España que Napoleón pretende hacerse con ella. Y yo creo que obviar esto no es bueno. O sea, entonces, ¿cuál es la solución de Napoleón? Vamos a darles una constitución, ¿no?, que parece que es lo que están pidiendo estos liberales, una constitución lo más parecida o que tenga algún componente de la Constitución de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo que nos mantenga con el control del poder. Para ello impone un rey, que es su hermano. De hecho, la Constitución de Bayona también es monárquica, porque dice que... Y además tiene un conflicto que no van a tener las otras constituciones, que es que le da la propiedad de España a su hermano. Y dice que solo los hijos de su hermano van a poder heredar esa propiedad que es España. Con lo cual, si se dan cuenta, es bastante parecido a lo del antiguo régimen. No hay tanta diferencia entre el estatuto. No es, como vamos a ver, como estamos viendo, una constitución moderna, sino que está tirando también del antiguo régimen para sujetar a España. Evidentemente esta constitución no se llegó a aprobar. El hecho de formularla y escribirla también fue una parodia, porque Napoleón pretendía que los españoles creyeran que habían ido allí todos los españoles a aprobar esa constitución. De los 70 convocados no fueron ni 20, con lo cual Napoleón tuvo que llenar la Cámara con los españoles residentes en Francia que vivían cerca de donde se celebró, cerca de Bayona, para que hubiese más representación española. No llega a ningún sitio y por lo tanto y jamás ha estado vigente en España, por lo cual es absurdo considerarla como la primera constitución española. Pero bueno, ciertas tendencias afrancesadas, que quieren ser franceses más que españoles porque les gusta más, no sé, que la lengua del amor y estas cosas, pues debe ser que les gusta más. Francia sí que lo están colocando ahora, y yo creo que es un grave error para la educación de los niños que nosotros nos toca educar, porque llegan con un concepto falso de dónde puede empezar la historia del constitucionalismo. Pero bueno, es algo con lo que nos tenemos que enfrentar gracias a la libertad de cátedra, ¿no? Cada uno es libre de explicarle a sus alumnos lo que quiere. Bien, me he metido en este curso y no debería haberlo hecho porque ya estábamos en el tercer periodo de vigencia, que empieza en 1836. Bien, aquí esto es importante porque, sí, retomo, estaba explicándoles cómo califica el derecho constitucional, cómo las clasifica según su origen o según por ejemplo, también las clasifica según se puedan cambiar fácilmente o no. Si se pueden cambiar fácilmente, las llaman flexibles, y si no, son restrictivas. Es decir, ¿cuándo son restrictivas? Cuando la Constitución tiene algún artículo dentro de ella que está considerando la posibilidad de un cambio del texto, tanto a nivel puntual, además esto sí que es un tema de máxima actualidad, sobre todo cada vez que Leticia se queda embarazada, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiarla. Pues bien, la Constitución de 1812 incluía estos artículos, es decir, era restrictiva, en cuanto que no permitía que se pasara a otra Constitución, se formulara otra Constitución sin haber cumplido esas leyes. Esto se lo imponen los liberales a la regente María Cristina y se lo recuerdan. Cuando María Cristina quiere hacer una nueva Constitución para España,
a la medida de sus necesidades y a la medida de las necesidades de su hija, se encuentra con que los liberales le dicen que ya hay una constitución, que es la de 1812, y que la constitución de 1812, no voy a buscar ahora el artículo, es en uno de los últimos artículos, no sé recuerdo si es en el, no, de los últimos no, porque son 384 y esto está como en el 260 o entre el 260 y 270, marca las pautas de cómo han de cambiarse esa constitución. Y lo que dice es, voy a intentar recordarlo de memoria lo mejor posible, que solo podrá modificarse o restituirse una nueva constitución para España cuando la constitución de 1812 haya estado vigente durante 8 años y se hayan cumplido al menos uno de todos los proyectos que se pretendían iniciar. Cuando la Constitución hasta entonces no había estado no llegaba a los 7 años. No llegaba a haber estado 7 años vigente, con lo cual los liberales obligan a la regente a reactivar la Constitución de 1812 con el único fin de un año más tarde, cuando se ha cumplido el periodo que marca la Constitución de 1812, poder dar una nueva Constitución a España, en este caso la del 37. Y claro, esto es un dato curioso, que no solemos caer en él, pero que es importante también. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1837 ya es una Constitución hecha a la medida de la reina, de la que va a ser la futura reina de España. Es una Constitución no tan larga, o sea, desde el punto de vista jurídico es mucho mejor porque claro, los juristas tienden a decirnos que las constituciones, pero claro, todo esto hay que verlo desde la perspectiva de 1812, cuando surge la Constitución no hay una disciplina que se ocupe de estudiar las constituciones y el derecho constitucional. 50 años más tarde ya sí la hay. Y una de las formas que tienen de calificarlas dicen que tienen que ser cortas, la del 12 no lo era para nada, o sea, 384 artículos superan el número total de artículos que el resto de las constituciones sumadas entre sí tienen. Es una cosa tremenda, pero que es así. Lo que nos quiere decir también, por otro lado, que era mucho más idealista, era idealista en el sentido de que pretendía muchas más cosas que las constituciones ulteriores. Era también más disciplinada en el sentido de que recoge más ámbitos de cómo organizar un Estado. Por ejemplo, hay unos cuantos artículos dedicados a la configuración de un Plan Nacional de Educación, que a mí me parece fundamental, que no tiene la Constitución del 78, que sería básico, para que no tuviéramos esto, sobre todo por una cuestión ya una cuestión práctica, de cambiarle los planes de estudios a los muchachos cada 4 años, cada vez que cambia el gobierno cambian los planes de estudio. Esto es bueno, no voy a decir lo que me parece, pero realmente es algo que está perjudicando a la sociedad española. La Constitución de 1812 sí recoge toda una serie de artículos dedicados a esta educación, que por otro lado entra en conflicto con uno de los artículos principales de la del 12, que es la libertad de prensa, media y escrita. ¿Por qué? Porque hay libertad de prensa, pero no hay libertad de cátedra, en cuanto que la enseñanza está fijada en unos artículos constitucionales determinados. La del 37, muchas de estas cuestiones las deja al margen, ya digo, se ocupa sobre todo de las cuestiones de organización en torno a la figura del rey, en torno a la figura de la próxima reina, cuáles van a ser, cómo va a ser, pero sí que mantiene conceptos muy importantes como es el de naciones. Por ejemplo, la de 1812 sí aparece expresada la nación, aparece definida, pero no aparece definida ni en la del 37 ni en la del 45. ¿Por qué? Porque están partiendo de ese concepto que ya la del 12. No solo eso, sino que el rey, aunque la reina en este caso, porque no olvidemos que es reina, aunque están hablando, las constituciones tienden a ser muy machistas en ese sentido. Incluso 2 constituciones que estaban hechas para que fueran utilizadas por mujeres están nombrando al rey, por lo cual es una cosa, vamos, que no tiene ni nombre, ¿verdad? Pero sí que mantienen estructuras de la Constitución de 1812. Cosa lógica, por otro lado, porque era la única forma de ganar a los liberales y que apoyasen la causa de Isabel II. Isabel II consigue estar todos los años que está reinando en España gracias a los liberales. Y porque los liberales la apoyan a ella y no a Carlos. O sea, si los liberales hubieran apoyado a Carlos, pues probablemente hubiéramos tenido otro rey y no a Isabel II. Bien, pues la Constitución de 1837 está vigente hasta 1845, que es cuando se cumple la mayoría de edad de Isabel II. Y aquí, pues claro, hay que hacer una constitución nueva que sirva a la nueva reina en las mismas condiciones que sirvió a su madre. Entonces se reformula la Constitución, se vuelven a promulgar las Cortes, se vuelve a redactar otra Constitución y esta va a estar vigente hasta 1868. En 1868, como todos saben, hay otra revolución en España, que es la que llaman la gloriosa o la septembrina.
La septembrina la llamamos en Oviedo porque como ocurrió en septiembre y somos así muy... Pues eso, la septembrina. A mí me gusta más llamarla la septembrina que la gloriosa porque realmente gloriosa tuvo bastante poco. O sea, una revolución que dura apenas 3 meses, que da una constitución que tiene una vigencia de menos de un año, pues sinceramente, no... poco gloriosa es, pero no obstante, la Constitución de 1869 presenta bastantes diferencias con la de 1812, no así como eran las del 37 y las del 45, que no eran tan grandes diferencias. La de 1869 sí. La de 1869 no se apoya, no es una constitución monárquica, es la primera constitución en la que se impone la libertad de cultos, es decir, todas las demás constituciones se habían declarado católicas. La única religión en España, dice la Constitución de 1812, es la católica. Punto pelota, no hay más. Sin embargo, la del 69 lo que se dice es, y es una de las cuestiones más importantes, porque esto es un ataque directo a la Iglesia, que hasta ese momento, bueno, hasta ese momento no, que durante todo el siglo XIX está todo el rato con un tira y afloja con el Estado en su pérdida de poder, en volver a recuperarlo, y la de 1869 la despoja. La despoja de la libertad con la libertad de culto, la despoja del catolicismo, la despoja de un rey. Pero claro, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que eso en España no ha dejado de ser católica. No se le puede imponer la libertad de culto, salieron un montón de panfletos. No recuerdo ahora el nombre, pero era muy curioso, era toda una argumentación a partir de por qué la libertad de culto, si en España la mayoría de la población es católica, no hay ateos, no hay... de hecho, bueno, luego una novela de finales del XIX, una de las novelas más importantes, La Regenta, que está marcando cómo la sociedad a finales del XIX marcará al único ateo de Oviedo como un personaje estrambótico y raro que está allí pululando, ¿no? y que al final llama al cura a que le preste la última confesión y al final se hace católico, con lo cual ni siquiera los ateos estaban convencidos de ser ateos, sino que está totalmente dominando la sociedad la Iglesia Católica. La del 69 es un duro golpe, pero que es rápidamente superado, porque al fin y al cabo, en 1869 ya no está la Constitución de... O sea, en 1873 la Constitución, ya he dicho antes un año, son 4, ya no está en vigencia. En 1873 lo que ocurre es que hay un intento nuevo de una de las que, gracias a Dios, no llegó a promulgarse, que es el proyecto de Constitución de 1873, que es la Constitución, el único proyecto de Constitución federalista que hay en España. No llegó a ser una Constitución, y como ya antes les he dicho que no iba a hablar de estos proyectos, pero esta me parece importante remarcarla, porque es la primera vez que se habla de separar lo que ya está unido. Es decir, de separar España en trocitos, en federaciones, que resulta algo extraño, ¿no? Porque si ya lo tienes unido, ¿para qué lo quieres separar? O sea, ¿qué necesidad hay de separarlo? Pero aún así, esta Constitución, este proyecto de Constitución no incluye en ningún momento una de estas cosas que nos tienen medio locos, que es la tontería esta de las nacionalidades. Y perdónenme que diga lo de tonterías, pero eso de nación de naciones es que no tiene sentido. O sea, un Estado federal es comprensible, aunque no sea lógico separar lo que está unido, es comprensible querer hacer un Estado federal, pero en ningún momento cada una de esas federaciones no son naciones. O sea, ustedes van a Estados Unidos, que son estados federados, y ninguno de ellos piensa que es una nación. La nación es Estados Unidos, pero no cada uno de esos estados. ¿En qué cabeza cabe, no? Sin embargo, nosotros sí nos enfrentamos, con las del 78, sí nos enfrentamos a ese problema de la nación de naciones, ¿no? Y ya digo, ninguna de las constituciones del 19 ni la del 31 tuvieron esta torpeza lingüística a la hora de redactarla. Bien, en el 73 esta constitución no llega a proclamarse, y en el 76 vuelve Alfonso XII y sí se da una nueva constitución. Una constitución que es la que tiene un periodo de vigencia más largo de todas las constituciones que hemos tenido en España. Más largo incluso que el actual, que antes comentábamos también, que dicen que es el periodo de paz más largo de España. Pues falso. En la Constitución del 76 está vigente desde 1876 hasta 1923. Echen la cuenta. Yo no tengo más que decir, echen la cuenta. Fue la Constitución que más años ha durado en España. Es también una Constitución monárquica, católica, y hecha imagen y semejanza de, imagen y semejanza no, adaptada a las necesidades de Alfonso XII. Realmente es una constitución que, por ejemplo, tuvieron en cuenta esta contradicción que lamentaba el 12 a la hora de ver la libertad de prensa por un lado y la libertad de cátedra por otro. O sea, en la del 12 la libertad de cátedra no estaba contemplada,
pero al estar contemplada la libertad de prensa daba lugar a enfrentamientos, a contradicciones. En la del 78 sí se tiene esto en cuenta, y aunque no se hace un Plan Nacional de Educación, y no se hace precisamente por eso, no se redacta un Plan Nacional de Educación dentro de la Constitución, porque eso limitaría la libertad de cátedra. Y se prefiere dar libertad de cátedra. Es una de las constituciones más liberales también, aun siendo monárquica y siendo católica, es casi más liberal que la del 69, o sea, tiene todos los conceptos de lo que es la ideología liberal están dentro de la Constitución. Y como les digo, dura hasta 1923. La penúltima Constitución, ya dentro del siglo XX, de la que tendríamos que hablar, es la de 1931. La Constitución de 1931 es totalmente diferente de todas las constituciones hasta entonces, cosa lógica, porque las constituciones, al fin y al cabo, estos textos lo que nos están demostrando es, por un lado, las intenciones de organizar el Estado con respecto a un determinado grupo de la población, ¿no? En el caso de las del 19, las corrientes de izquierdas y en concreto los liberales. La del 31, lo que nos está... lo que les estaba diciendo. No solo es una intención de organización, sino que está reflejando las ideologías dominantes de los grupos que ostentan el poder. Es decir, la de 1812, 37, 45 son los liberales los que tienen el poder, y esa ideología se transmite en la forma en el intento de organizar el Estado. Porque claro, la Constitución escrita es el papel, pero ese papel es papel mojado hasta que no se pone en práctica, hasta que no se aplica a la organización, etc. La de 1931 en esto difiere totalmente, tampoco es una constitución monárquica como la del 69, también permite la libertad de culto, pero hay una cuestión de la Constitución de 1931, aparte de que lo que está denotando es que ya hay nuevas izquierdas, que no es la liberal, es decir, está denotando ideología socialista, está denotando ideología comunista, y está denotando las ideologías que en ese momento y que poco más tarde van a dar lugar a la guerra civil. Ideologías que son de finales del 19, porque sí, bueno, podríamos hablar que de mediados del 19, pero realmente se han consolidado a finales del 19. Y a principios del 20 cuando vamos a tener sus resultados, que es la Constitución de 1931. Aquí hay un punto que me parece esencial marcar, y aquí sí que voy a leerlo, porque este artículo que aparece por primera vez en 1931 es una cosa que no aparece jamás, pero ni siquiera mencionado en las otras constituciones. Y es el siguiente, el artículo número 4 de la Constitución de 1931 dice: el castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. ¿Qué quiere decir? O sea, este problema de la lengua, el problema en concreto de decir la única lengua que para los españoles suele ser español, no aparece mencionado siquiera en ninguna de las otras constituciones. Se da por supuesto que si es una constitución para España, el idioma es el español, el que han de usar. Pero, claro, en el 19 no han tenido que enfrentarse hasta finales del 19 con el surgimiento de los nacionalismos, del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco en concreto, que se producen a finales del 19, también potenciados tanto por la burguesía como por la Iglesia. Porque al fin y al cabo, el hablar lenguas vernáculas en lugar del idioma que hablan millones de seres es un control total de la población. Esto hay que entenderlo, puede parecer muy fuerte cuando yo lo digo, pero es que es real. O sea, a mí me resulta mucho más fácil mantener, y vamos a poner, o sea, no entiendan esto, no que yo estoy llamando a nadie ni infantil ni nada, sino que es un ejemplo, es una metáfora. Me resulta mucho más fácil controlar a un grupo de niños a los que les he enseñado un lenguaje mínimo para que solo puedan decirme 4 cosas y así no puedan expresar nada más. Me resulta mucho más fácil controlarlos que si manejan el lenguaje. Y esto es lo que ocurre con la potenciación de las lenguas vernáculas, de las lenguas locales. De hecho, además, realmente se cometen verdaderas atrocidades con esto de las lenguas. Por ejemplo, ahí en Asturias lo vivimos muy de cerca. En Asturias no hay una lengua asturiana. Hay 70 bables por lo menos. Es decir, lo que se habla en Llanes, el bable que se habla en Llanes no tiene nada que ver con el que se habla en la Cuenca del Leo. Y esto es solo un ejemplo para que se den cuenta de cómo no tienen nada que ver, pero absolutamente nada que ver. O sea, utilizan formas distintas, formas verbales distintas, utilizan términos distintos, llaman a las cosas de distintos nombres. El cubo de agua en Llanes es calderu, en la Cuenca del Leo se dice de otra manera. No tienen nada que ver. Y esto lo que es, al intentar normalizarlas, al intentar hacer de ellas una lengua, lo que nos está obligando es a toda esa variedad y toda esa riqueza a perderla. Disolverla en un mare magnum y perder esa riqueza, que para mí es lo más importante. Aparte de que el bable en concreto, podríamos decir de él que es una de las primeras manifestaciones
de la mezcla del latín vulgar con el primer castellano. Y mantenerlo vivo es mantener esa tradición viva. Ahogarlo, anularlo en una lengua pasteurizada, como dice Bueno, es perder esa riqueza. Entonces, bueno, lo que quiero decir, la del 31 aparece por primera vez en un documento constitucional, en un documento legislativo, este problema, el problema de la lengua. ¿Qué es lo que quiere decir? Que evidentemente ya están esos nacionalismos ya están ejerciendo la suficiente fuerza como para que haya necesidad en la Constitución hacer reflejar que solo hay una lengua válida para todo el Estado. Claro, es curioso porque cuando hablamos de la Constitución de 1931, la Constitución de 1931 parece como el paradigma, ¿no?, de un documento socialista que está buscando la paz de la humanidad, etc. Y no solo por eso, sino porque desde la ideología actual y desde la perspectiva actual se tiende a... todo lo que estaba en la Constitución de 1931 era bueno, pero si no estaba la del 31 no se refleja igual, sobre todo por el gobierno actual que tenemos. El gobierno actual que tenemos no se ha leído la Constitución de 1931. El artículo 4 desde luego lo han pasado por alto. No lo tienen para nada en cuenta. Pero bueno, esto es algo que simplemente nos está informando de los problemas que tiene España en este momento. El problema que tiene España no es solo la debilidad de la República, no es solo que se esté intentando instalar una segunda República española que al fin y al cabo no va a funcionar por más allá de 3 años, bueno, más allá de 6 años, etc. No son los únicos problemas, los problemas son los secesionismos, han empezado ya están ahí. De hecho, otro de los problemas se refleja cuando habla de la posibilidad de constituirse como autonomía de España. El artículo dedicado a los estatutos de una región no puede pedir su autonomía, pero si se asocia con otra sí puede pedirla, esos estatutos que están recogidos, llegaron a hacer que en Cataluña se creara una constitución propia para Cataluña. O sea, que se redactara un documento como si Cataluña fuera un Estado, una nación independiente de España. Y en la Constitución de 1931 todos estos problemas están reflejados bastante claramente. Como sabemos, en el 36 estalla la Guerra Civil, aunque se considera vigente la Constitución del 31 hasta el 39, tenemos ya las leyes franquistas están fundamentando ya, o sea, están funcionando también desde el 38, es decir, hay un periodo en España que están coexistiendo, por un lado, las leyes de los republicanos, por llamarlos de alguna manera, porque tampoco veo yo que fuéramos republicanos, y esto sería tema de otro debate, por las cuestiones internas que hubo de enfrentamientos, ¿no? Voy a hacer un discurso aquí rápido entre anarquistas, comunistas, socialistas, afines a Azaña, etc. O sea, que realmente esa dispersión, esa falta de unidad, porque al fin y al cabo eran corrientes distintas y eran ideologías distintas y enfrentadas, no podían oponerse a una ideología que era más compacta y que al fin y al cabo estaba más organizada y mucho más militarizada y mejor defendida en ese sentido. O sea, por mucho que nos duela o poco que nos guste, la cuestión es que no había organización en estas corrientes de izquierda. Como todos saben, por ejemplo, aquí es donde una de las cosas que quería comentarles, los juristas consideran las leyes fundamentales de la dictadura de Franco como una constitución. ¿Por qué? Si Franco no la llama constitución es por algo. Porque Franco la llama ley orgánica constitutiva, no sé qué, pero no la llama constitución y es por algo, y porque él no quiere identificarse con lo que el término constitución, una vez que ya hay más de 1,5 siglo de constituciones, implica. O sea, las constituciones son liberales, mi régimen es totalmente distinto, no tenemos nada que hablar, no hay. Entonces, para mí es un error considerar todos estos estatutos, como el Estatuto de 1832, el proyecto de ley, considerar que es una constitución. No lo fueron, no llegaron a serlo, no tenían intención de serlo y además no tienen ese germen común de que son un producto de las ideologías de izquierda. Es un producto propio de las ideologías de izquierda. Bien, y con esto voy de la del 78, como Javier mañana hará más hincapié en ella, tampoco voy a hacer más referencia a los problemas que plantea. Es una constitución que sí quiero repasar un poco los conceptos, porque les estoy contando la historia de las constituciones, estoy pasando por alto los conceptos, entonces el final lo voy a dedicar un poquito a esto, si les parece bien, si no me callo, me lo dicen. Entonces nada, luego ya tenemos la última constitución, que es la que actualmente tenemos vigente, que es la de 1978, que es la que menos tiene en común con todas las demás, porque hay una redefinición de la nación, hay una redefinición de la soberanía, el problema de las lenguas está demarcado, el problema que han creado con las autonomías está también marcado, es decir, la mayoría de los problemas que hoy tenemos vienen de parte de la Constitución de 1978.
Y una de las cosas de la Constitución de 1978 que está mal hecha con respecto a las otras constituciones es, por ejemplo, que es demasiado, como decíamos antes, restrictiva. Es decir, no hay el proceso que hay para cambiar la Constitución, no es para nada fácil. Y eso hace que tendamos a pensar que es un texto sagrado, que no se puede retocar ni que se puede modificar. Y no me quiero meter mucho en esto porque es parte de lo que explicará mañana Javier, pero nos hace recordar no solo la importancia. ¿Por qué he nombrado yo a los eclesiásticos? Quiero recordar que en la Constitución de Cádiz la mitad de los que redactan la Constitución son curas. La mitad de las personas que dirigen escuadrones, cuadrillas, guerrillas en la Guerra de la Independencia son curas. Es la importancia de la religión dentro de la configuración del Estado. Nos guste o no, están ahí, tienen un poder que es inevitable y que ejercen a través de estas cuestiones. Bien, ahora voy a tratar de dejar un poco aparte toda esta tralla que les he metido sobre la historia de las constituciones y quisiera centrarme un poco, por ejemplo, en los términos el término de nación. El término de nación, que es tan importante a la hora de definir qué es lo que va a organizar esa constitución. Bien, en la Constitución de 1812 la nación aparece definida, como les dije, cosa que no ocurre ni en la del 37 ni en la del 45, pero sí que están, lo único que, bueno, esto sí que hay una conferencia magistral por ahí que explica cuáles son los conceptos de nación en todas las constituciones, que yo les recomiendo que vean porque está en internet. Aquí creo que internet es difícil de acceder, pero bueno, se pueden también, no sé, se pueden consultar, están también en texto, entonces es fácil, si alguno está interesado, pues se podría, yo se la puedo facilitar seguramente. Me estoy refiriendo a un trabajo que hizo Armiñán sobre el concepto de nación en las distintas constituciones y en distintas leyes constitutivas, que pretenden, es decir, en estas leyes que hemos dicho, que aunque yo no las considero constituciones, voy a decir yo porque aquí luego cada uno es libre de considerarlas o no considerarlas. Es decir, yo ya he dicho que he acotado el término y que lo he restringido al máximo posible, pero no es una cuestión necesaria, ¿verdad? Cada uno puede hacer de ahí su cagonsario. Entonces, la definición viene en 1812. Si hay una definición concreta, que si me voy a la Constitución de 1812 me podré leer, si no, porque esto sí que no me lo sé de memoria, aunque debería. Y la define de la siguiente manera: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Evidentemente la nación española del 78 ya no puede ser la reunión efectiva de ambos hemisferios, más que nada porque hemos perdido todo otro poder político territorial sobre las provincias que España tenía en 1812. Esta fórmula es la reunión de todos los españoles, aunque no está expresada explícitamente en el resto de las constituciones del 19, sí que está implícita. Es decir, la Constitución no se está dando solo para la península ibérica, sino para todo para todo el territorio español. Y aquí es importante tener en cuenta que las provincias españolas son eso, provincias españolas, no colonias. No, el Imperio Español no hizo lo que el inglés, son colonias, tienen sus leyes, nosotros sacamos los recursos y punto. No. Y en esto quería hacer hincapié porque era muy importante en la población americana. Es decir, hay que tener en cuenta que en la Constitución del 12 ahí todavía existe el esclavismo, es decir, hay un artículo dedicado a los esclavos. Si pueden los africanos o no pueden los africanos, por ejemplo, votar en unos comicios. Hay un artículo dedicado a ellos. ¿Por qué? Porque el esclavismo existía aún. El esclavismo quedaría abolido unos años después, aún no, y en España aún existía. De hecho, con Isabel II todavía está el caso que reflejó Spielberg en la película Amistad, ¿no? De unos esclavos que se pierden. Pero bueno, el esclavismo existía, de hecho hay una compañía que se dedica a la venta y compra, pero está instalada en América, no en la península ibérica, sino que en América. Aún así, muchos de esos esclavos conseguían la libertad, eran los libertos. La Constitución de 1812 regula cuándo los libertos pueden formar parte de los órganos de gobierno. Y por otro lado está la población indígena, o sea, la población que es no solo criolla, sino, digamos, con rasgos más mestizos. Tengamos en cuenta que el racismo en 1808 es algo que no consideran, que está implantado, que no es una cosa que digamos, es que iban en contra, no. Y aún así, los indios, los que consideraban indios, eran españoles. No eran como en otros estados o en otros imperios, no eran cosas, eran españoles, eran población española.
¿Qué ocurre? Que toda esta población tiene derecho de voto. Y este dato a mí me pareció muy curioso, que en América la proporción de las razas era un blanco por cada 6 indios y 3 negros. Con lo cual, está claro que eran los que menos potencia de voto tenían. Y había que procurar una normativa para que todas aquellas personas que no quedaban reflejados de estos blancos españoles tuvieran también su posibilidad, porque al fin y al cabo son indios, pero son indios españoles. Y los libertos son considerados libertos españoles. Bien, no quiero meterme más en este lío porque es un lío, pero las del 19 sí que van a tener en cuenta estas cuestiones hasta que se pierden todo ese territorio. Ni la del 31 ni la del 78 van a hacerse eco de esa gran España que ocupa el mundo entero, sino solo del pequeño territorio en el que nos hemos quedado, que ya veremos si mantenemos o terminamos ahí siendo cada uno de un sitio. Por otro lado, como decía, en 1869 el concepto de nación que se ofrece es exactamente el mismo que la de 1812. Como vemos, una constitución que ofrece una serie de cambios importantes a la hora de, por ejemplo, en la cuestión de la religión, en la Constitución de 1869 reconoce la libertad de culto, pero la idea de nación, el concepto de nación que se está manejando es exactamente el mismo que en 1812, con lo cual no son tan diferentes, con lo cual incluso habiendo diferencias hay un germen común, una línea que las une indefectiblemente. La Constitución de 1876 vuelve a pasar por alto una definición de nación, pero sí que, como decía este señor Armillán, muchas veces podemos extraer esa definición del contexto subyacente y de otras leyes. Por ejemplo, cómo se organiza dentro de la Constitución el Estado. Pues de la forma que ven de la organización territorial se puede extraer una determinada idea de nación. De todas formas, yo no me voy a meter tampoco mucho en esto, porque si no, tengo que ir terminando, me parece, ¿no? Llevo ya casi yo aburriéndoles un sitio, también tengo ganas de fumar. Entonces, bueno, pues nada, casi voy a concluir, porque ahora después, si quieren, podemos seguir debatiendo o incluso en la comida, o después dando un paseo, o mañana en una conferencia, bueno, si ahora tenemos un ratito para hacer alguna pregunta y tal. Diciendo esto, que las constituciones en España, la constitución escrita, el documento escrito, nos está marcando exactamente el momento del paso del antiguo al nuevo régimen, nos está indicando quiénes son los grupos sociales que están llevando a cabo este cambio. Bueno, cuando me refiero al nuevo régimen hablo de la nación política tal y como la entendemos hoy. Están delimitando estos cambios, nos están dando muestras de todas las ideologías que van transformándose a lo largo del siglo y van naciendo a lo largo del siglo XIX. Y poco más puedo decirle. Bueno, me ha quedado en el tintero hablar del concepto de soberanía, de los conceptos de libertad, de las organizaciones, pero bueno, ya les dije que yo creo que si me pongo a enumerar todo esto les aburro, casi les doy una manta y una almohada y se me echan a dormir, entonces prefiero dejarlo así. Espero que haya quedado claro cuál era la intención de la conferencia y nada, no les aburro más porque al final yo me puedo tirar aquí 4 horas contando cositas, curiosidades de las constituciones, pero no creo que sea de recibo, vale. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena a la ponente, porque realmente creo que ha tratado el asunto, además con mucha precisión, pues con mucha agilidad y sin perder esa precisión. Yo creo que ha sido una conferencia muy buena. Sí quería decir dos cosas, nada más. Una de ellas es que la primera que aparece el tema de la lengua no es en la Constitución del 31, aunque desde el punto de vista que tú mantienes no es falso lo que has dicho, es verdad, porque la única vigente que mantiene eso es esa. Pero en el anteproyecto constitucional de la dictadura Primo de Rivera, ahí aparece por primera vez, y yo no tengo ni idea por qué sucede eso. Quiero decir que es una sugerencia para la ponencia, vamos a estudiarlo, porque es sorprendente, digamos que... Bueno, sorprendente porque precisamente ahí en catalanismo es cuando aparece más fuerte. Claro, es finales del 19 cuando se dan los nacionalismos.
a colación de una ley que saca Primo de Rivera, precisamente es cuando el nacionalismo, el catalanismo deja de ser regionalista y se convierte en nacionalista. Pero bueno, sorprendente. Pero quiero decir que lo que es la peripecia de ese proyecto, de ese anteproyecto, la verdad es que no lo conozco. Digamos, todas las circunstancias actuales con la precisión que has dado tú a otras constituciones, ¿no? Y después, respecto de la Constitución de 1931, también es interesante saber que ahí el término de nación cayó de lo que es el texto preliminar, ¿no? Sí. Es el preámbulo. Sí, no la definen ni... No del articulado, pero sí del preámbulo. Y esto fue a instancias de un parlamentario catalanista, ¿no? Que suscitó una polémica tremenda, ¿no? Porque Menéndez Pidal escribió un artículo al respecto, le contestó Rovira y Virgili, hay apellidos los que ya no se de Rovira. Y entonces, pues es interesante que es la primera constitución que cae, por lo menos del preámbulo, preambularmente cae el término de nación, digamos, cosa que no puedo ver desde luego ninguna otra. Y por último, ya el tema de la reunión. En el artículo de España es la reunión de españoles de ambos hemisferios. Yo creo que el concepto de reunión ahí está indicando precisamente la disolución de los estamentos, ¿no? Es decir, la reunión de todos los españoles, digamos, se está disolviendo ahí el concepto de estamento, creo yo. Cuando se habla de reunión de todos los españoles, el concepto de estamento ya no es la reunión de los estamentos, ya no están organizados los españoles por estamentos, sino que están, digamos, están observados distributivamente, ¿no? Los españoles en cuanto a credibilidades, susceptibles de sufragio, etc. Entonces, bueno, nada más. Sí, no, pero eso, claro, o sea, está intentando eso, pero pasa lo mismo con la contradicción de la libertad de prensa y la libertad de cátedra. Así, por un lado, o sea, estoy de acuerdo contigo totalmente, no voy a discutirlo en ningún momento. Pretende eso, pero por otro lado sí que tiene, dentro de la misma Constitución, tiene otros dos artículos dedicados a qué pueden hacer los libertos, qué pueden hacer los indígenas. Porque las solicitudes no son hasta 1988. Sí, no, pero luego hay un artículo que se tiene en cuenta, porque la cuestión era que los africanos no podían votar. O sea, fueran o no fueran esclavos, los africanos que venían a España y que se consideraban españoles no podían ejercer el derecho al voto, a no ser que hicieran una serie de prerrogativas que estaban dispuestas en los artículos. Por eso digo que es muy curiosa por eso, porque pretende recogerlo todo de tal forma que se producen contradicciones internas dentro de la misma Constitución. Claro, ¿no? Y que lo que están marcando precisamente son las contradicciones entre los redactores. Es decir, o sea, lo de la imposición del catolicismo a viento y marea, ahí están los obispos actuando plenamente. Bueno, de hecho, hay un artículo en el que se dice que no me acuerdo si eran diputados o hay un determinado cargo que solo pueden ocupar los aristócratas, personas que hayan sido elevadas a rango de no sé qué, y obispos. Sí, es verdad, la composición de la Cámara del Senado. Claro, es normal que se produzcan esas contradicciones dentro del texto cuando hay tres ideologías enfrentadas en la Constitución. No, bueno, la Constitución del 12 que tiene así, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Pero de todas formas, una sugerencia, o sea, que de hecho no sé una cosa que es la más extensa, yo creo que podría ser por herencia de las leyes forales, que eran extensísimas, regulaban todo. Quizá la extensión tenga algo que ver, cuando el paso del antiguo régimen al nuevo régimen, puede que tenga que ver en el hecho de que los documentos de las partes no parten de la nada, parten de fueros, y no solo hasta el tipo de perro que puedes tener, regula hasta el tipo de perro. No solo eso. Lo dice Argüelles en un discurso preliminar. Claro, a Argüelles me iba a referir ahora mismo, que no solo eso, sino que a partir del Estatuto de Bayona, hay quienes creen que la redacción de la Constitución del 12 no es nada más que una reforma del Estatuto de Bayona. Entonces hay que profundizar en todos esos temas que pueden ocasionar esos conflictos, y es lo que ocurre, que hay que legislar mucho más. Al fin y al cabo es un documento legislativo, es un documento que va a legislar mucho más que lo que tengan que hacer las posteriores, que ya todo eso me parece que está más definido. Es una refundición de todas las tradiciones anteriores, lo que dice Iván. Entonces necesita justificarse incluso con Fernando VII, como has explicado tú. Para legitimarse necesita del antiguo régimen, no puede ya cuentan con eso hecho. Entonces, desde luego.
parece que ibas a tener muchos nervios, yo no he visto tanto plan. Estoy como un plan, ¿eh? Pero bueno, más que de eso, yo es que casi llego a la mayor. Yo creo que no hemos tenido ninguna constitución. A mí me da la sensación de que a la de 1812 y a las demás habría que llamarles, en todo caso, quizá reconstitución. O sea, como pasaba con el Foscao, que era un sucedáneo del Polacao, que había un anuncio que decía desayuno reconstituyente. Y el Foscao la alegría y salud de repente. Evidentemente, el desayuno reconstituyente es que va a reconstituir algo ya constituido. Entonces, entiendo que la Constitución, entiendo la Constitución americana y la Constitución francesa. En los Estados Unidos tú no tienes nada y se va a hacer un país, se va a constituir algo nuevo. En Francia tienes un reino y ese reino se queda sin un rey, con lo cual tienes que hacer algo nuevo, tienes que constituir algo nuevo. Aquí resulta que tenemos un reino y a pesar de que el rey está en Francia, se sigue contando con ello y sigue siendo un reino. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos constituido? En todo caso, hemos reconstituido el reino. No, hemos constituido la nación política, que no existía hasta ese momento. Hasta ese momento no existe. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que me están diciendo, pero la nación no existe. La nación política porque se la inventan los franceses, porque los franceses de ser un reino, a no ser nada, cuidado, ahí. Si no son reinos, lo que habíamos entonces eran 4 reinos en toda Europa y en todo el mundo. España, Inglaterra, Francia y poco más, y todo el resto del mundo dependía de estos reinos. Ahora tú tienes un reino sin rey, ¿y cómo le llamas? Y entonces empezaron a llamarle del latín nationis, pues esto se llama una nación. ¿Y nosotros por qué no tenemos que llamar nación? Claro, yo creo, perdón, que es lo que ha dicho Pedro hace un momento, que la transformación es pues pasar de cómo se organiza el cuerpo de la sociedad política, pasa de ser estamentos a ser la reunión de todos los individuos. Son individuos iguales en derechos. Esa es la transformación positiva, material. Esa es la transformación, que desde luego no es de la nada. Es una transformación de un imperio anterior, pero que llamamos nosotros nación histórica, siguiendo la filosofía de Gustavo Bueno, ¿no? La nación histórica, el imperio, que es uno de esos 4 reinos que andan por ahí pululando, efectivamente, el imperio español. Lo que hace es transformarse, digamos, su organización interna. Es eso, pero no es que venga de nada, efectivamente. No viene de nada. No, es un abuso de las constituciones, eso es verdad. La constitución realmente es un abuso jurídico. Claro, eso hablaré yo de la constitución entre constitución material y constitución formal, o constitución escrita. Una cosa es la constitución de una sociedad en el sentido material, que son productivos, políticos y militares de todo tipo, que ya están dados, y otra cosa es la constitución escrita formal, donde no, lo que me queda decir Jovellanos es interna y externa. Constitución interna sería la que cualquier Estado, independientemente de la organización que tenga, tiene unas leyes, efectivamente, no se puede hablar de que no se hubiera constituido el Imperio Español. La postura de Alfonso es la de Jovellanos. Jovellanos decía, ¿para qué vamos a hacer una constitución? Si ya tenemos el rey, las tradiciones, el fuero, si ya tenemos, digamos, una constitución interna, ¿para qué necesitamos una constitución formal escrita? Eso lo decía Jovellanos, precisamente. Pero murió antes de empezar la redacción. No, pero yo creo que acaba de poner a Jueyes en el discurso preliminar, ahí dice algo así como la nación, señor, tanto diciéndose al rey, ha sido sometida a uno de los, lo pone por encima de la invasión musulmana, a una de las mayores catástrofes sucedidas a una nación, que es la invasión francesa, y Napoleón, pretendiendo ser el dueño de la nación y pretendiendo que el rey lo era, pues eso no es así. La nación somos nosotros. Nos hemos constituido, y ahí está el cambio, ahí está la transformación total. Es decir, ahí, precisamente en eso, hay un artículo no es del 12, dueño de la nación. Hay un artículo de la del 12 que lo deja muy claro. La nación no pertenece a nadie. Ninguna familia. No pertenece a nadie ni a ninguna familia. Cosa que en la de Bayona ponía totalmente lo contrario. O sea, el Estatuto de Bayona lo que dice es que España pertenece a José Bonaparte y a sus descendientes. Es propiedad. Es una cosa, yo creo, bastante importante. O sea, el hecho de eliminar de las instituciones, o sea, de los personajes que ocupaban las instituciones del antiguo régimen, como es el rey
eliminarles, desposeerles de sus propiedades, de su... O sea, ¿qué puede haber más socialista que eso? Por Dios, de quitarle al señor rey sus propiedades. O sea, y ahí sí que es algo nuevo totalmente. Hasta ese momento el rey es el dueño, o sea, no es solo el que legisla, el que es el dueño del territorio. Pues en el sentido de reorganizar lo que ya hay. Sí, claro, sí, vamos a ver, sí, ahí estamos... En Francia no es reorganizar lo que hay, en Estados Unidos tampoco... No, en Francia también, en Francia también. En Francia la Constitución de 1791 pero en Francia, vamos a ver, en Francia se convocan los estados generales, esa parte de los estados generales, nada menos, son los estados generales que era una institución monárquica, que no habían sido reunidos, que el rey no los reunía y demás, pero era donde los estados tenían ahí participación. Y es ahí tres curas, por ejemplo, que son los primeros que se pasan al juego de la pelota, a la estancia del juego de la pelota, y ellos dicen, aquí estamos reunidos hasta hacer una nueva constitución. Pero es Francia que está reunida. Entonces, quien quiera sumarse, que ya no están reunidos como tercer estado, sino como nación. Entonces, eso dice el Bailly, el juramento del pueblo obrero, ¿no? Entonces, pues aquí estamos reunidos, quien quiera sumarse del resto del resto de estamentos, pero ya no a título de estamentos, sino a título de ciudadanos, que se pasen aquí y prometemos no disolvernos esta asamblea hasta que no se redacte una nueva constitución. Pero es una asamblea que está metida en Francia, está en Versalles, pero se quiere decir que Francia no la pone en cuestión. Francia, lo que es que se reconstituye, se transforma, que no con un nuevo formato, pero partiendo de Francia, del Estado francés, que sigue estando ahí. Yo casi diría, la verdad, como un poco atrevimiento, que Estados Unidos también marca su condición de colonias respecto de una nación histórica previa, de forma que tampoco incluso Estados Unidos se haga nada. Sí, porque un vínculo mantiene con la metrópoli, de manera que la Constitución lo que sirve es para cortar esa relación y también tomar la independencia. Pero bueno. No, de todas formas, quiero decirte, Alfonso, que esto que me estabas comentando tú es lo que la mayoría de los juristas defienden, que no hay constitución. O sea, vamos a ver, yo cuando cuando yo hablé de constituciones no me voy a estar refiriendo a otros artículos, ni siquiera a la Constitución interna de los estados, porque esto es un argumento que yo he visto en los textos que he estado manejando y que he estado leyendo, que lo he visto mucho. Mira, te voy a leer un trocito de no se puede negar, bueno, no te lo voy a leer porque te lo voy a contar así, que se queda mejor. En uno de los artículos que yo leía decía, claro, el hecho de que no haya una constitución escrita no significa que el Estado no esté constituido, que no haya una organización interna. Y de hecho, el jurista este en concreto lo que decía era que la constitución inglesa, que no está escrita, que está dada por un cuerpo orgánico de leyes, que era una constitución como una de 1812. Pero yo me estoy refiriendo precisamente al hecho el hecho de crear un documento que tiene una validez jurídica, normativa, legal, tan importante, ya es algo más que simplemente decir el Estado está constituido. Sí, el Estado está constituido, pero este documento está funcionando no solo simbólicamente, sino como la Biblia, está funcionando como la Biblia. Y lo vemos con la del 78, o sea, la del 12 efectivamente no, o sea, 8 años en un periodo de 25 años con una diferencia de 7 años entre cada una, no hubo oportunidad pero con la del 78 lo vemos. O sea, se trata el texto de la Constitución del 78 como si fuera la mismísima Biblia. No se puede tocar ningún artículo, no se puede criticar, no digas que eres aconstitucional o que la Constitución te parece mal porque te corren a borrazos. Yo pienso que el Tribunal Constitucional es el encargado de velarlo. Sí, es parecido. Lo que pasa es que yo pienso que lo que estamos diciendo, para poner un ejemplo análogo con Constitución y Reconstitución, yo pienso que lo que suponen las constituciones es lo mismo que supone para el español la gramática de Nebrija. O sea, el español ya está plenamente en marcha y todo el mundo lo habla, hasta que un señor lo normaliza. Él no impone ni crea el idioma ya está creado. Él digamos que acota términos, da una serie de fórmulas para que se desarrolle plenamente. Entonces pienso que la Constitución cumple el papel de una gramática aplicada a una sociedad política ya en marcha. Yo entiendo que es así. Porque hay otras lenguas oficiales. Claro, bueno, también, porque había otras ideas de otras instituciones. Hay otras naciones y otros estados. Creo que por ahí van los tiros. Sí, de todas formas te digo que yo lo de las constituciones, pues eso, que tuve que acotar el término para poder contar algo determinado y lo que dice Juan es interesante, ¿no? Lo de que claro, que está ahí un tribunal velando por la pureza de la Constitución, que eso es interesante para mañana. Mañana yo hablaré también sobre esto, que es precisamente cómo
la Constitución del 78 se interpreta como si fuera un texto sagrado y inamovible, y solamente son los dueños de la ortodoxia, o sea, el concilio católico, son precisamente ese cuerpo de legisladores y también los políticos en el Senado. Pero esto ya será mañana, ¿no? Por cierto, que viste como los concilios, ¿no? Que se visten con las ropas. Sí, con las ropas. Entonces, pues nada, pero no quiero dar hoy la conferencia de mañana porque si no me voy a estar tarde. No. Bueno, pues... Sí, felicitarte por la conferencia, que es muy interesante. Y bueno, pues lo que estamos comentando de la Constitución. Creo que, por lo Alfonso, que el ponente plantea aquí la palabra Constitución es que la propia palabra Constitución es una palabra que es problemática para designar lo que pretende referirse, ¿no? Porque de esa manera que es la idea de creación, y pues lo que planteas tú, ¿no? Y bueno, la verdad es que la Constitución tiene dos cosas. Tiene el nombre de creación, que pasa evidentemente no es nuevo. O sea que tampoco está mal del todo la palabra Constitución. En este caso, vamos a pie de letra. ¿Por qué digo eso? Porque una Constitución se basa siempre pretende basarse en la grasa histórica de lo que es un país, lo que tiene la Constitución, como punto de partida. ¿Vale? Entonces no se parte de Snow. O sea, en Francia partían de la realidad de que Francia ya existía como realidad nacional, histórica. Si no hubiera la nación histórica, no puede construirse una ola política. ¿De acuerdo? Y luego, el caso ocurrió en España. España ya históricamente decía un montón de siglos de nación histórica. Francia se constituye en república. Sí, pero sí, pero España, sí, Francia, bueno, primero no, yo sé, como una cambio constitucional, porque Francia tuvo la época de evolución de las constituciones. Mejor dicho, tuvo la segunda legislatura. No iba a aprobarse, la republicana, o sea que, más a mi favor, la republicana que ustedes no iba a aprobarse, no iba a ser amigo. La que estuvo en Europa fue la primera, que era 1791. Que es el tipo de la semejanza con la nuestra de Cádiz. De una monarquía constitucional. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de una constitución se parte de una red histórica, eso porque venimos convocados tanto en Francia como en España, están convocados como españoles. Yo soy un trabajo histórico, ¿cómo significa eso, no? Españoles, por fin la religión, católica, etc. ¿Verdad? No están convocados allí como un pupurri de catalanes vascos, no, están convocados allí en cuanto quedan españoles. Y entonces estamos en la historia de España. Y de hecho es muy interesante que, por ejemplo, en los debates de la Constitución de Cádiz, los más sabios de ellos, los más constitucionalistas, porque han escrito muchos créditos, una regla que usaban constantemente para justificarse, además de lo que decías tú, que es muy interesante, y por eso también es muy instructivo lo que ha dicho sobre Fernando VII, porque eso no suele contarse, eso que era sentido. Eso me parece muy interesante, que estuviese ya tradicional y bueno, alentando por la cuestión, eso no suele contarse. De hecho, en la Junta del Principal, en la Junta General del Principal, el 27 de mayo publica una carta que ha enviado Fernando VII diciendo que adelante. Que adelante con la muy interesante, igual, yo que tiene una de eso, te refiero, me parece la importancia, porque eso, no sé por qué, nadie lo cuenta y nadie lo dice, se oculta. No, yo creo que es también en parte por esta dinámica de mantener la leyenda negra, etcétera. Fernando VII era un bobololo, o sea, era un bobololo que andaba allí secuestrado por Napoleón, vapuleado por Napoleón y que se de eso nada. O sea, este tío sabía muy bien que no tenía poder militar suficiente para enfrentarse con Napoleón y que la guerra se la tenían que hacer otros. O sea, no es un poco como una estrategia para recuperar luego el poder. No sí, claro. Los liberales se dejaron engañar totalmente. Que favorecía esa claro, lo que quería que el pueblo se enfrentase a quien le tenía secuestrado para volver a armar. Claro, exactamente. O sea, Fernando VII, ¿por qué está apoyando a los liberales? Porque ve que es la única forma de volver a España. Pero que se está engañando. Y la prueba de que se está engañando es que no bien entra en España, pasa de ellos, se va a Valencia, deroga la Constitución de 1812 y empieza a perseguir a liberales. O sea, está clarísimo que les engañó, pero vamos, era un tío ahí listísimo. O sea, lo voy a mantener engañado durante los años que haga falta hasta que ellos retomen el poder. Así de claro. Pero es que ahora sí nos interesa, prácticamente volver luego lo que yo estaba cantando, interesante. Porque esa que se oculta y tiene importancia fundamental, porque muchos de ciertos sectores en España, sobre todo ciertos sectores más bien conservadores, tradicionalistas, pretenden un poco
quitarse legitimidad de las Cortes de Cádiz. Ese es. Y claro, y este dato ahí tiene importancia fundamental para tapar la boca. Es decir, bueno, pues es que el propio rey Fernando VII, ¿verdad? Claro, Desde y por eso le convocan a Cádiz. Estaba odiando. Y esto es solucionable, que es imparable desde todo el punto de vista, ¿no? Porque en ese sentido de deslegitimable, pues bueno, pues sí, hubo unas cosas, claro, no tienes que había una guerra en aquella época, pues se faltaban diputados, y bueno, y se improvisaban diputados como, bueno, cualquier manera, no tiene forma, un poco vamos a llamarle, ilegal o alegal o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿verdad? Impugnar, ¿verdad? La legitimidad o legalidad de las Cortes de Cádiz. Y entonces, claro, este dato de Fernando VII, eso contrarresta a nuestra organización. La verdad que es muy interesante desde el punto de vista. Eso. Pero volviendo yo, si no me cuenta, hay otra cosa que es muy interesante, y que no suele decir otra, y es que para justificar la misma cuestión de Cádiz, no solamente se apeló, bueno, a dice que es muy interesante, sino que los españoles estuvieron constantemente apelando a la tradición histórica de España. Bueno, me parece muy manipulada, pero constantemente lo hacía eso. Dice que realmente no querían partir de cero. Bueno, la mayor sanción de que querían pasar en la histórica era reconocer a España como católica, porque eso es la realidad de España en aquella época, y porque los españoles se alzaron contra Napoleón, aparte por la patria y el rey, a la religión, todos lo sabemos, en ese paso, ¿verdad? La cuestión de Cádiz estaba marcando la histórica de España. La cuestión de Cádiz en aquella época hubiera sido, ¿verdad? Un total utópico hubiera proclamado que España es un país ¿verdad? Confesional, y es imposible, ¿no? En aquella España, ¿no? Entonces ahí para que está actuando la histórica de lo que es España, ¿no? Luis, los cuestiones más importantes y los de mayor fundamento jurídico constantemente están haciendo, en los debates, haciendo referencia a la ley de las partidas y su sentido democrático, es entonces cuando se inventa la historia liberal de España, que en gran parte es una falsificación, claro, con el afán de fundar una régimen liberal, y entonces, por ejemplo, se inventa la siguiente historia de España. Durante la Edad Media, en España había democracia en España. Una democracia representada en las Cortes de Castilla, Cortes de Aragón, y entonces, bueno, pues se hace toda una mitología sobre las Cortes de Castilla y las Cortes de Aragón, se habla de las partidas, se habla de los fueros, se habla de las libertades de las ciudades. Todo esto ahora lo soltan, ¿verdad? Gente liberal muy importante de aquella época, ¿verdad? Desde Argüelles, desde Martínez Marina, ¿no? O autoridades posteriores como Agustín Durán, muchos otros, incluso del otro hemisferio, Saldías. Yo no lo conozco bien porque es la que he estudiado mucho el estudio haciendo sobre el Quijote. Saldías era un liberal argentino. Y estaba ahí a las fuentes, este Saldías conocía muy bien la tradición jurídica medieval española, se basaba en los historiadores españoles y historia española liberal. El clásico, como está la fuente, es el cronista de la Inversión, ¿no? Es el historiador liberal de España por antonomasia, pero te lo dices. Y eso es todo. Oigan, en España hay verdad, en la Edad Media, ya hay géneros de democracia, de libertades, ¿verdad? Entonces siente verdad que son los herederos de la tradición que están recuperando. Frente, ¿verdad? Claro, bueno, perdón un poco a los reyes católicos todavía, ¿verdad? Bueno, según dice, perdón más o menos la vida, y a partir de los reyes católicos, ya ¿verdad? Con Carlos I, ¿verdad? Los comuneros, Felipe II, también ya llegó el absolutismo, el despotismo, ¿verdad? Y se cargaron la tradición liberal y democrática. Intentan remontar la tradición de la española hasta la Edad Media, saltándose toda la época moderna, Austria y Borbones, ¿verdad? Que eso ha sido un desastre, el absolutismo, el despotismo, ¿verdad? La escuela además se utiliza por parte de las familias, se utiliza por parte de los catalanes, somos gente dialogante, ¿verdad? Se utiliza por parte de los la democracia moderna con la democracia va a negar que, por ejemplo, si estuvieran, ¿verdad? Las ciudades tendrían libertad de semana, pues claro, eso es mejor que nada, ¿no? Pero claro, pero si ellos confunden que eso eran privilegios, cada uno tenía, por ser de tal sitio, gente libertad, después tenía otros, cada uno de ellos tenía libertad, cada región, ¿verdad? De los fueros, ¿no? Entonces, así que, ¿verdad? Con la libertad moderna. Por las Cortes de Cádiz, claro, sí, la democracia orgánica, ¿verdad? Pero están representados también frente a la gente. Claro, mejor eso que nada. Y efectivamente que eso sí que reconocer que en España, pero concurren los europeos, porque otra cosa siempre dicen eso como si fuera singular. En todos los países europeos, Francia, las últimas cortes convocadas en Francia en 1613. No, 13, no tampoco, el 13. No se vuelven a convocar hasta 1707, cuando empezó la revolución.
En España todavía, aún más que en España, que había más tradiciones de cortes, Sí. todavía siguen convocando la época de Felipe II, y Felipe III. Bueno, Es ya en el siglo XVII, perdón, XVII, cuando ya dejan también de convocarse, ¿verdad? Y pasa lo mismo que en Francia, pero mucho más tarde que en Francia. Porque han venido los robots. José Antonio, ¿Qué tiene? eso es lógico desde el punto de vista Claro, que es una monarquía pero eso sí que está refrendada por las Cortes cada vez que hay un nuevo príncipe heredero. O sea, es una cuestión, bueno, esto yo no lo sé porque haya mirado lo de las constituciones, sino por mi trabajo de la ceremonia de nombrar a un príncipe de Asturias exigía que se convocaran las Cortes. Tenían que estar las Cortes convocadas para refrendar al nuevo príncipe de Asturias. Y eso es una tradición que es desde el siglo XV. O sea, no... Sí, yo los impuestos son fundamentales. Los contratos medievales, cualquier consideración el pueblo recibe ahí, pues tiene que decisionar. Pero claro, confundir eso con la democracia moderna, con este tipo de gente, ¿no? Es decir, es una cosa realmente increíble, ¿no? Y es típica de empezar. Bueno, sin hacer más análisis, esta cosa es que, bueno, pues bien, sí, hay algún tipo de germen y demás, y bueno, un tipo de democracia orgánica, pero claro, no puedes contarlo como eso, como que es lo mismo que la democracia general, ¿no? Como se hace a este tipo de gente, ¿no? Pero en fin, interesante es verdad, es como, ¿verdad? Lo decíamos antes, la cuestión, aunque tergiversando, ¿verdad? Pretenden basarse en la tradición histórica del país en cuestión, ¿verdad? En este caso en España, por tanto no se quiere romper, y en el caso de tanto ya no se puede, que España es católica y eso no va a tiempo, ¿verdad? Y luego también la descreación, sí, don Alfonso, porque al mismo tiempo que eso, sí que hay un proyecto de creación algo nuevo. Eso decíamos en la todos muy bien, ¿no? Que España está formada de una nación histórica, una nación política, pero significa eso, que es algo muy importante y muy real, y que se pone en práctica. Es decir, que el soberano ya no es el rey, no es el dueño de España. El dueño de España no es ninguna familia, por más real que sea. Son todos los españoles. Vale, y de los hemisferios. Y además, ¿verdad? Se reconoce ya, ¿verdad?, que todos tienen libres de sus libertades. Y se abole el antiguo régimen y se abole, también muy importante, que la abolió, pues, la Inquisición. Es decir, el catolicismo permanece, pero la Inquisición es un funcionario más importante. De manera que usted siempre también es un afán de cara a algo nuevo. Eso, pero partiendo del anterior, ¿no? De realidad, así que, bueno, pues ya en cualquier caso, la originalidad de la Constitución de 1812 es indiscutible. La originalidad de la Constitución de 1812 es indiscutible, o sea, la ha reconocido más, ha reconocido y no solo eso, que es la primera que incorpora la ideología liberal realmente a la organización del Estado. Influyó en la Constitución de otros países, es decir, que influyó en la Constitución de otros países. Sobre todo en la guerra de la independencia de América, les influyó muchísimo. Pero no porque lo diga la Constitución, sino porque la sociedad lo hace. O sea, en Inglaterra hay constitución y se producen los liberales, se producen los conservadores y la sociedad va evolucionando y no tiene por qué. O sea, sí, también el parte de aquí. También parte del parte porque vosotros lo digáis. Gran Bretaña, la Declaración de Derechos de 1689, también. Israel tiene constitución, pero sus armas de mundo están constitucionadas. Está recogido de forma de ley. Tiene la declaración de 1689. Lo tienes ahí.